Tu cerebro no está roto, no estás exagerando y no eres débil. Lo que está pasando es mucho más específico que todo eso. Y mucho más importante, tu cerebro está generando tu ansiedad de forma deliberada, con un propósito, siguiendo una lógica que aprendió hace años, quizás décadas, y que todavía hoy ejecuta en piloto automático, sin pedirte permiso. Eso que sientes en el pecho cuando no hay una razón clara, esa mente que no para, que anticipa desastres que nunca llegan, esa tensión que vive en tu cuerpo aunque todo esté bien en tu vida, no es una falla, es un programa, y en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo funciona ese programa y lo más importante, cómo reescribirlo desde adentro. Quizás tú también conoces esa sensación de despertarte ya cansado, no cansado del cuerpo, sino cansado de ti mismo, de tu propia mente. Quizás llevas meses o años con esa tensión de fondo, esa que no tiene nombre exacto pero que está ahí, en el estómago, en los hombros, en esa respiración que nunca llega a ser completamente profunda. Has intentado cosas, meditación tal vez, leer libros, escuchar podcasts, hacer ejercicio, y a veces funciona, por un rato, pero la ansiedad regresa, como si tuviera llave propia de tu mente, y lo más agotador no es la ansiedad en sí, es la historia que viene después. ¿Por qué no puedo simplemente estar bien? ¿Qué me pasa? Otras personas manejan esto mejor que yo. Eso no es verdad, pero lo sientes como si lo fuera. Si eres como la mayoría de personas que atraviesan esto, nadie te explicó nunca la mecánica real de lo que ocurre en tu cerebro cuando la ansiedad aparece. Te dijeron que respiraras, te dijeron que pensaras positivo, te dijeron que lo soltaras, pero nadie te mostró el mecanismo debajo, nadie te dijo por qué tu cerebro, literalmente, genera este estado y por qué tiene todo el sentido del mundo que lo haga. Hoy, eso cambia. Lo que la ciencia descubrió es esto. Tu cerebro no tiene como función principal hacerte feliz. Su función principal, la que lleva millones de años perfeccionando, es mantenerte vivo. Y para mantenerte vivo, desarrolló un sistema de predicción. Antes de que algo ocurra, tu cerebro ya está calculando probabilidades de amenaza, está escaneando el entorno, comparando con memorias del pasado y preparando al cuerpo para responder. Eso tiene un nombre, se llama la amígdala. Y es tu sistema de alarma interno. Cuando detecta algo que en el pasado estuvo asociado a peligro, dolor, rechazo o pérdida, activa una cascada de cortisol y adrenalina que pone tu cuerpo en modo de alerta. El problema no es la amígdala. El problema es que aprendió en un contexto que ya no existe. Piénsalo así. Imagina que de niño viviste en una casa donde los adultos a tu alrededor estaban constantemente en tensión. Quizás había conflictos, quizás había imprevisibilidad. Quizás simplemente había silencios que dolían. Tu cerebro, en ese entonces, aprendió algo muy específico. El mundo no es seguro. Debo estar alerta. Debo anticiparme. Debo controlar. Esa fue una respuesta inteligente para ese contexto. Fue una adaptación de supervivencia, pero el tiempo pasó. Ese contexto cambió. Y sin embargo, el programa sigue corriendo. Esto es lo que los neurocientíficos llaman un patrón neural consolidado. Una ruta en tu cerebro que se ha activado tantas veces que se convirtió en el camino por defecto, como un río que ha tallado su cauce en la roca durante años. El agua siempre va por ahí, no porque sea el mejor camino, sino porque es el camino que ya existe. Y aquí viene lo que cambia todo, la neuroplasticidad. Tu cerebro puede crear nuevas rutas, puede tallar nuevos cauces, no de golpe, no con solo desearlo, pero sí con el método correcto y la práctica consistente. El método de Soto trabaja exactamente aquí, en el punto donde la neurociencia se encuentra con tu historia emocional, no para suprimir la ansiedad, sino para reeducar al cerebro que la genera. Porque cuando entiendes que tu ansiedad no es una falla de carácter sino un programa aprendido, ya no te peleas contigo mismo, y eso por sí solo cambia la química de tu cuerpo. Déjame contarte sobre Valeria. Valeria tenía 34 años cuando llegó a trabajar con el método de Soto. Desde afuera, su vida parecía funcionar. Tenía trabajo, relaciones, una rutina, pero por dentro vivía en un estado constante de alerta que no podía explicar.
Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, sin saber por qué. En reuniones de trabajo sentía que iba a decir algo incorrecto. Con las personas que amaba, siempre esperaba que algo saliera mal. Soy ansiosa de naturaleza, decía, como si fuera una identidad, como si hubiera nacido así. Cuando empezó a explorar su historia, descubrió algo que no había conectado antes. Creció con una madre que, sin querer, vivía en un estado permanente de preocupación, que anticipaba desastres, que interpretaba el silencio como señal de algo malo. Valeria no heredó la ansiedad genéticamente, la aprendió, la absorbió. Su cerebro, en sus años de mayor plasticidad, se modeló en ese patrón. Cuando entendió eso, cuando dejó de verse como una persona ansiosa y empezó a verse como una persona con un patrón aprendido que puede cambiar, algo se abrió. No fue magia, fue trabajo, con herramientas específicas, con constancia. En un periodo de 21 días comenzó a notar diferencias reales. El corazón acelerado a las 3 de la mañana se fue espaciando. Las reuniones dejaron de sentirse como amenazas, no porque el mundo cambiara, sino porque su cerebro aprendió, por primera vez, que podía estar seguro. Valeria no es una excepción, es lo que ocurre cuando le das al cerebro lo que realmente necesita. Ahora vamos a lo práctico. Estas son 3 herramientas del método de Soto que puedes aplicar hoy mismo. La primera herramienta se llama el reconocimiento con nombre. La próxima vez que sientas ansiedad, en lugar de tratar de suprimirla o de preguntarte por qué la sientes, haz esto. Ponle nombre en voz alta o por escrito. Literalmente, di o escribe: esto es mi amígdala activando una respuesta de amenaza aprendida. Esto no es un ejercicio de distancia fría, es neurociencia aplicada. Cuando nombras una emoción con lenguaje preciso, activas la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro, la que razona, la que toma decisiones, y al activarla, automáticamente reduces la intensidad de la respuesta de la amígdala. Los estudios lo llaman affect labeling, etiquetar el afecto, y produce una reducción medible en la activación de la amígdala en segundos. No estás minimizando lo que sientes, estás usando tu propio cerebro como herramienta de regulación. Practícalo 3 veces al día durante una semana y notarás que la ansiedad pierde velocidad. La segunda herramienta se llama la respiración de coherencia cardíaca. Tu corazón y tu cerebro se comunican en tiempo real a través del nervio vago, y la calidad de esa comunicación determina tu estado emocional más de lo que imaginas. La coherencia cardíaca es un estado donde el ritmo de tu corazón se vuelve ordenado, rítmico, y esa señal le dice al cerebro: estás seguro, puedes bajar la guardia. La técnica es simple: inhala durante 5 segundos, exhala durante 5 segundos, repite durante 5 minutos. Eso es todo. Pero lo que ocurre adentro es profundo. Tu variabilidad de frecuencia cardíaca se estabiliza. El cortisol baja. La amígdala recibe una señal de calma desde el propio cuerpo. Hazlo por la mañana antes de revisar tu teléfono. Hazlo antes de una situación que anticipes como estresante. Hazlo cuando sientas que la mente empieza a acelerar. El método de Soto usa la coherencia cardíaca como base de regulación porque no es una técnica de distracción. Es una reprogramación fisiológica real. La tercera herramienta se llama la pregunta de recontextualización. Recuerda, tu cerebro ansioso está ejecutando un programa del pasado, está respondiendo a un peligro que en la mayoría de los casos ya no existe de la misma forma. Cuando sientas esa activación, esa tensión, esa anticipación, hazte esta pregunta, despacio: ¿esto que siento es una respuesta al presente o es una memoria que se activó? No necesitas responderla perfectamente. El simple acto de hacerte esa pregunta interrumpe el piloto automático, porque tu cerebro ansioso opera en modo de certeza. Esto es peligroso. La pregunta introduce duda, y la duda activa la corteza prefrontal. Y cuando la corteza prefrontal entra en escena, tienes acceso a tu capacidad de elegir, no solo de reaccionar. Estas 3 herramientas no son técnicas de manejo de síntomas,
Son intervenciones directas sobre el mecanismo que genera la ansiedad. Úsalas juntas, úsalas consistentemente y estarás literalmente recableando tu cerebro. Imagina despertar mañana y que el primer pensamiento del día no sea una preocupación. Imagina estar en una conversación difícil y notar que tu cuerpo no entra en pánico, que puedes pensar con claridad, que puedes elegir tus palabras, que puedes estar presente. Imagina que esa tensión crónica en los hombros simplemente ya no está. Esto no es una promesa de perfección, es lo que ocurre cuando el cerebro aprende, semana a semana, que el peligro que anticipaba ya no es real. Cuando el sistema nervioso finalmente puede descansar de años de alerta innecesaria. En 21 días de práctica consistente, el cerebro comienza a construir nuevas rutas neurales, no de golpe, como el agua que poco a poco encuentra un nuevo cauce, pero sí de forma real, medible, vivida. Y más allá de ti, piensa en las personas a tu alrededor, las relaciones que se transforman cuando ya no respondes desde el miedo, los vínculos que se profundizan cuando puedes estar presente de verdad. Esta es la promesa del método de Soto, no solo alivio, sino una forma completamente nueva de habitar tu propia vida. Tu ansiedad no es tu identidad, es un programa aprendido, y los programas pueden reescribirse. Hoy aprendiste por qué tu cerebro genera ansiedad de forma deliberada, cómo la amígdala ejecuta patrones del pasado en el presente, y 3 herramientas concretas: el reconocimiento con nombre, la coherencia cardíaca y la pregunta de recontextualización, para comenzar ese proceso hoy. Ahora te pido algo específico. Escribe en los comentarios cuál de estas 3 herramientas vas a aplicar primero y por qué. Ese pequeño acto de compromiso público es, en sí mismo, un acto de neuroplasticidad. Y si este video resonó contigo, si sentiste que alguien finalmente explicó lo que llevas tiempo viviendo, escribe 9-6-3 en los comentarios. Es nuestra forma de decirle al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete. Hay mucho más por descubrir juntos. Tu cerebro puede cambiar, puede. De verdad, bienvenido al comienzo.